En los pasillos silenciosos de un hospital, la vida y la muerte conviven a centímetros de distancia. Pero siempre hay algo más que solo rondas médicas y luces parpadeantes durante las guardias. Hay algo que muchas veces se niega, yo sé. Esta noche escucharás dos historias reales, no contadas por testigos comunes, sino por los mismos médicos, profesionales formados en ciencia, que jamás pensaron en ver lo inexplicable. Porque cuando las luces se apagan, no todos los pacientes se han ido. La medicina te enseña a ser escéptico, a buscar la explicación lógica detrás de cada síntoma, pero hay cosas que desafían cualquier diagnóstico y cualquier razón. El doctor Ricardo Mendoza, un psiquiatra con una mirada que ha visto demasiado, me relató esta historia, una que le ocurrió en el pabellón de psiquiatría del Hospital de La Paz, un lugar con una historia tan densa como sus muros. Yo trabajaba en el turno de la noche como siempre. Había un paciente nuevo, llamado el señor Morales, ingresado por un cuadro de psicosis severa. Era un hombre de mediana edad, corpulento, y su delirio principal era que ellos venían por él, que lo observaban desde lejos. Por protocolo, retiramos todos los espejos de su habitación, excepto uno pequeño que se encontraba en el baño. La primera noche fue relativamente tranquila, pero la segunda, alrededor de las 2 de la mañana, la enfermera me llamó con voz temblorosa. «Doctor, el señor Morales está gritando». Corrí hasta su habitación. La escena era indescriptible. El señor Morales estaba acurrucado en una esquina de la cama, temblando incontrolablemente, con sus ojos desorbitados. Pero lo que me heló más la sangre fue el baño. El pequeño espejo de la pared estaba completamente destrozado. No solo roto, sino como pulverizado, como si algo lo hubiera golpeado con una fuerza brutal. Y lo más inquietante, los trozos de cristal no estaban esparcidos por el suelo, sino que formaban una especie de silueta irregular en la pared, como si algo se hubiera estampado contra él y luego se hubiera desvanecido por completo, dejando solo la forma de su impacto. El señor Morales balbuceaba. Lo vi. Salió del espejo. Me miraba. Intenté calmarlo, pero estaba en un estado de terror puro. Lo más extraño es que no había sangre, a pesar de que el espejo estaba totalmente hecho añicos. Era como si la fuerza que lo rompió no fuera física. Durante los días siguientes, el señor Morales no mejoró. Sus delirios se intensificaron y siempre hablaba de la figura en el espejo. Pero verdaderamente lo espeluznante comenzó a suceder en el pabellón. Otros pacientes, que rara vez interactuaban entre sí, empezaron a reportar cosas similares. De hecho, un anciano que llevaba años sin hablar, de repente comenzó a gritar en medio de la noche, señalando su reflejo en la ventana diciendo: Ese no soy yo. Hay algo detrás de mí. La atmósfera en el pabellón se volvió densa, opresiva. Los pasillos parecían más oscuros y los ruidos habituales del hospital se sentían amplificados, distorsionados. Una noche, mientras hacía mis rondas, pasé por la habitación del señor Morales. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Me asomé y lo que vi me dejó petrificado. Él estaba de pie, frente a la pared donde antes estaba el espejo, con la espalda hacia mí. Y en la pared, justo donde estaba la silueta del cristal roto, la sombra de una figura alta y delgada parecía proyectarse. De hecho, a pesar de que no había ninguna fuente de luz que creara esta silueta, ahí se mantenía. No era una silueta normal. Parecía moverse, ondular, como si estuviera viva. Lo más perturbador es que el señor Morales estaba hablando con ella, en susurros, como si estuviera manteniendo una conversación íntima con eso. No pude escuchar lo que decía, pero la forma en la que su cuerpo se tensaba y la manera en que inclinaba la cabeza me hizo sentir un escalofrío que me llegó hasta los huesos. No era un delirio, era una interacción. Salí de allí sin hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte. Al día siguiente, el señor Morales fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos en otro hospital. Verdaderamente nunca supe qué fue de él, pero lo que sí sé es que, después de eso, las manifestaciones en el pabellón disminuyeron considerablemente. Sin embargo, la sensación de que algo se había quedado en esa habitación
en esa pared, persistió. Hasta el día de hoy, cuando paso por el antiguo cuarto del señor Morales, siento un frío anómalo, como si un fragmento de otra realidad aún se aferrara a este lugar. Era mi segunda semana como residente. Las noches eran largas y frías, como si los pasillos estuvieran conteniendo la respiración. Eran aproximadamente las 2:45 de la madrugada. Yo me encontraba preparando medicamentos cuando escuché algo que me paralizó. Eran una especie de pasitos descalzos corriendo por el pasillo. Pero no sobre el pasillo. Sonaba debajo, justo debajo de las camillas. Pensé tal vez que algún pequeño se había bajado de la cama, pero al revisar cuarto por cuarto, todos dormían. Hasta que pasé frente a la sala 3. Desde abajo de una camilla, vi unos ojitos brillando entre las sombras. Me agaché. Hola, ¿estás bien? Y entonces lo vi. Era un niño, delgado, con bata hospitalaria. Sonrió y se deslizó hacia atrás, como si se esfumara entre las paredes. Volví corriendo a la central de enfermería. Me temblaban las manos. Una enfermera mayor me miró y solo dijo: Lo viste, ¿verdad? Bajo las camillas. Me explicó que por años varios habían escuchado o visto a ese niño. Decían que murió hace décadas, atropellado justo frente al hospital. Desde entonces, el niño bajo las camillas aparece en los pasillos, como si aún buscara a su mamá. Desde aquella noche, cada vez que camino entre las camas, no puedo evitar mirar hacia abajo, porque en el silencio de la madrugada hay veces que escucho esos pasitos de nuevo, corriendo justo debajo de mí.